Hola, bendiciones, la paz del Señor sea sobre sus vidas. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, canal de formación, esperando que la clase de hoy sea de victoria y de bendición para sus vidas. Les recuerdo que estamos en el nivel 1 y hoy entramos en la clase número 2 en este fundamento o en este nivel llamado Fundamentos de la Danza Cristiana. Como siempre, por acá su servidor, su hermano en Cristo y director de la escuela Ford Dancing School, Jorge Arias. Comenzamos. Bien, en la clase de hoy vamos a entrar en materia, vamos a entrar en el tema número 2. Espero pueda allí donde usted está tomar su cuaderno, tomar su Biblia, tomar su lápiz. Hoy venimos a aprender de la palabra de Dios, así que abra su espíritu a lo que el Señor quiere impartir sobre su vida en la clase de hoy. Muy bien, hoy vamos a entrar en el tema número 2. Ya yo tengo aquí mis apuntes en el computador, dispuestos, listos para aprender. Muy bien. Cuando hablamos de danza cristiana, la semana pasada hablábamos sobre qué es la danza en general y tocamos aspectos bíblicos y cómo se relaciona el concepto de la danza con la Biblia y quién es el autor del movimiento. Pero en esta clase número 2, yo quiero que nosotros respondamos una pregunta y es ¿qué es la danza cristiana? Ya conocemos lo que es la danza, pero ahora ¿qué es la danza cristiana? Y para eso quiero que respondamos esta pregunta con un concepto que podemos encontrar en diferentes plataformas y creo que es un concepto que tiene una sustancia espiritual que nosotros necesitamos entender por el Espíritu para poder luego practicarlo. La danza cristiana es una danza espiritual con el fin de entrar en comunicación con Dios para recibir respuesta, como a su vez una intervención sobrenatural. Una de las cosas que me llama la atención de este concepto es que primero dice, es una danza espiritual. Por eso yo siempre he dicho de que la danza cristiana es para cristianos. Obviamente el mundano no va a entender este tema de la danza cristiana. Y si hablamos de que la danza cristiana es una danza espiritual, esto significa de que para yo poder manifestar la danza cristiana, yo necesito vivir en el Espíritu. Y para poder vivir en el Espíritu, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Si yo no tengo una relación o una cercanía con el Espíritu de Dios, yo no puedo vivir en el Espíritu. Porque nosotros tenemos una materia, tenemos una carne que va en contra de los designios de la voluntad de Dios. Entonces, para poder obedecer la voluntad de Dios, yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, la danza cristiana es para cristianos, lógicamente. Si hablamos que la danza cristiana es una danza espiritual, es para gente que vive en el Espíritu. Y quiero detenerme acá. Hay mucha gente que piensa que danzar en el Espíritu es hablar en lenguas y comenzar a moverse o tener movimientos cuando tú recibes la llenura del Espíritu Santo. Y quiero detenerme acá porque hay una confusión. Una cosa es ser llenos del Espíritu Santo y bautizados en Espíritu Santo y fuego, y otra cosa muy diferente es danzar en el Espíritu. Pero ambas cosas, lo que es la llenura del Espíritu y danzar en el Espíritu, tienen una cosa en común y es el conocimiento. Eso de que yo hablo en lenguas o yo siento al Espíritu Santo fuertemente y no me acuerdo, eso no puede suceder. Porque llenarse del Espíritu Santo no es caer en un éxtasis, no es caer en una nube donde yo me teletransporto, no. Usted tiene conciencia de lo que usted está viviendo, de lo que usted está sintiendo. Si usted cae en un punto de inconsciencia, donde usted se desconecta de la realidad, eso no es llenura del Espíritu. Eso no es danzar en el Espíritu. Eso es una transportación y eso no tiene que ver con un asunto de Dios, sino más bien con un asunto de brujería. Así que hay que tener mucho cuidado cómo nosotros manejamos los conceptos espirituales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el conocimiento de lo que yo siento y de lo que yo recibo.
Entonces, la danza en el Espíritu no es igual a sentir la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Y bien sabemos que danzar para Dios es un tema de alabanza y adoración, donde nuestra alabanza y adoración se convierte en una herramienta integral, en donde con todo lo que soy yo rindo alabanza al Dios que me creó. ¿Sí? Quiero dejar eso muy en claro. Ahora, esta danza espiritual es un medio de entrar en comunicación con Dios. Cuando hablamos de la alabanza y adoración en todas sus facetas, podemos entender de que la alabanza y la adoración es un medio de conexión, un medio de comunicación con el Padre. Y la danza funciona como un medio de oración. La danza funciona como un medio de conexión. La danza funciona como un canal en donde yo me comunico con Dios, pero Dios también se comunica conmigo. Es aperturar un canal de recepción, un canal donde yo recibo información sobrenatural. Amén. Entonces, obviamente, esta comunicación con Dios es para recibir respuesta. Y hay una palabra aquí que, mire, hay una palabra aquí que me impacta y me gusta, y es que es como una intervención o pidiendo una intervención sobrenatural. Hay dos palabras, mejor dicho, y es intervención y sobrenatural. Mire, cuando nosotros estamos danzando, nosotros nos estamos colocando la armadura de un intercesor. Cuando nosotros estamos danzando, nosotros estamos cumpliendo el papel de un escudero del altar, de un protector del altar. Nosotros estamos allí para hacer guerra contra todo aquello que venga en contra del diseño de Dios. Nosotros nos estamos levantando como estacas, como varas de oro, varas de bronce, para establecer el orden de Dios en la casa. Y para tú poder entender lo que tú estás haciendo en la danza, tienes que tener un alto sentido profético de lo que es danzar. Y cuando hablo de lo profético, hablo de lo espiritual y hablo de lo sobrenatural. Hablo de lo sobrenatural porque obviamente lo sobrenatural va por encima de lo terrenal. Y hay gente que piensa que danzar es simplemente tener un traje, tener un instrumento en la mano y simplemente en el caso de las danzarinas tener un bonito peinado, y estás equivocada, estás equivocado. Usted es un ministro de altar, lo decíamos en la clase anterior. Entonces, mi danza va dirigida hacia Dios, pero con la finalidad de que Dios pueda intervenir sobrenaturalmente a favor de una situación. Cuando nosotros estamos danzando con entendimiento al Dios que le estamos adorando, Dios nos utiliza para romper. Dios nos utiliza para causar un rompimiento. Dios nos utiliza para causar un movimiento de gloria en el lugar donde estamos danzando. Hay gente que viene enferma, hay gente que viene atada, hay gente que viene perturbada, hay gente que viene con muchas situaciones, y es a través de la danza que vamos a causar que haya un rompimiento, una intervención en un ciclo. Va a haber una intervención en un ciclo de maldición que pueda estar operando en la vida de una persona. Así que si usted pensaba que era simplemente brincar y saltar y agarrar la pierna y llevarla al aire, usted está equivocado. Eso no es danzar para Dios. Cuando usted danza para Dios, usted ministra lo que está en el corazón de Dios. Los milagros que están a favor del pueblo, pero que el pueblo no lo ha recibido, usted es usado por Dios para que el pueblo lo pueda recibir. Amén. Entonces, nuestra danza cumple una función de intercesión. Nuestra danza cumple una función de rompimiento. Nuestra danza cumple una función de intervención. Usted se coloca en un campo de batalla. El altar cumple una función en la iglesia, en la casa de Dios. El altar, la plataforma en donde estamos. El altar cumple dos funciones. Número uno, es un altar donde ofrecemos nuestra vida como ofrenda, pero también es un campo de batalla. Y te voy a decir algo, para que el altar se transforme en una plataforma donde yo ofrezco mi vida como ofrenda, primero es un campo de batalla. Primero es un campo de batalla. Dice la Escritura que había un hombre que quería ofrecer sacrificios al Señor, y para ofrecer esos sacrificios al Señor tenía que espantar las aves que querían comerse la ofrenda. Asimismo sucede cuando nosotros intentamos edificar un altar. Cuando hablamos de adoración estamos hablando de guerra. Cuando hablamos de danza estamos hablando de guerra espiritual. Estamos hablando de intercesión. Estamos hablando de lo sobrenatural, del mundo espiritual. Cuando hablamos de danza estamos hablando de lo profético. Ahora,
Hay tipos de danza dentro de la danza cristiana, pero yo más allá de llamarle tipos de danza cristiana, me gustaría llamarle niveles, porque no todos los danzores, aunque somos un equipo, no todos los danzores estamos en el mismo nivel, porque no todos buscan a Dios con la misma intención. ¿Aló? No todos buscan a Dios con el mismo ímpetu, con las mismas ganas. Y según tu nivel de intimidad con Dios será tu nivel de revelación dentro de la danza. Para que hayan revelaciones y códigos profundos de lo que es la danza cristiana, nuestra relación con Dios tiene que ser profunda y no superficial. Entonces, más allá de llamarle tipos de danza cristiana, vamos a llamarle niveles, ¿ok? Y el primer nivel es la danza de alabanza o celebración. Y yo quiero que vayamos a los salmos. Vamos al Salmo 149, versículo 3, que dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa él canten. Y vamos al Salmo 154. Dice: alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Y yo quiero enfocarme en estos dos capítulos, Salmo 149 y Salmo 150. Y quiero demostrarte en estos dos versículos una gran diferencia. En el Salmo 149:3 dice: alaben. En el Salmo 154 dice: alabadle. Hay una D intercalada. Y esa D intercalada involucra una ordenanza. En otras palabras, la danza es un principio, una ordenanza establecida por Dios como máxima autoridad. Entonces, ¿cuál encontramos otra diferencia? Que en el Salmo 149 podemos ver una convocación a que la danza sea congregacional. Pero también en el Salmo 150 encontramos el valor de que alaben a Dios con danza en su santuario, porque el Salmo 150 inicia diciendo: alabad a Dios en su santuario. Santuario es definido como templo. Santuario es definido como un lugar donde se congregan los justos a ofrecer culto al Señor. En otras palabras, este principio sigue vigente. Es una ordenanza que la danza esté en el altar, en el santuario, ministrando la presencia de Dios. Amén. Y no hay ningún problema si el pueblo quiere unirse a danzar, quiere unirse a adorar, porque el Salmo 149 también lo expresa de esa manera. Dice: su alabanza sea en la congregación de los santos. Aleluya. Entonces aquí hay códigos. Lo que pasa es que no leemos la palabra, sino que queremos escuchar lo que otros dicen y no buscamos a Dios. Y la misión de este proceso de formación, mis hermanos, es que usted pueda conocer a Dios y los principios de la danza cristiana que están en la palabra. No están en internet, no están en ballet, no están en contemporáneo. Lo que necesitas como ministro de Dios en la danza está en la Biblia. Otro nivel de la danza cristiana es la danza de adoración o espontánea. Es la oportunidad de expresar y vivir en la esencia de quién es Dios en nuestras vidas. Vamos al Salmo 30:11. Salmo 30:11. Mira lo que dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Aleluya. Vamos al libro de Habacuc. Vamos al libro de Habacuc. Aleluya. Allí donde está, tome nota de los versículos. Tome nota de los versículos para que pueda entender. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18. Mira lo que dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Mira lo que dice el versículo 17: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aleluya, y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. La danza de adoración espontánea no tiene que ver con cómo tú te sientas emocionalmente. Mayormente este tipo o este nivel de danza se expresa de una forma íntima. Hay gente que danza en su cuarto, hay gente que danza en su intimidad cuando no hay nadie en la casa. Eso es adoración espontánea, eso es danza de adoración. Amén. Otro tercer nivel, y es uno de mis favoritos dentro de la danza cristiana, es la danza en guerra espiritual.
Con discernimiento se realizan movimientos y traslaciones claras y específicas con revelación espiritual para ejercer oposición contra los ataques del enemigo. Vamos a Efesios 6:12. Aleluya. Efesios 6:12. Como le digo, agarre su cuaderno y tome nota, agarre su Biblia y tome nota. Efesios 6:12, mira lo que dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, mira lo que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y vamos a Isaías, capítulo 30, versículo 32, mira lo que dice. Está poderosa esta palabra. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. La danza en guerra espiritual. Primero, para tú poder hacer guerra espiritual a través de la danza como creyente, necesitas el discernimiento. Discernir es entender las cosas espirituales, percibir lo que está detrás de algo o detrás de alguien, es profundizar, es escarbar, es visualizar lo que a ojos físicos no se puede ver. Con discernimiento, cada movimiento y traslación, el uso de los instrumentos de danza, con entendimiento, yo estoy golpeando, yo estoy declarando, yo estoy orando, yo estoy profetizando. Esa es una manera de fluir en el tema de la guerra espiritual. Y yo te voy a soltar algo aquí. Muchas veces para hacer guerra espiritual a través de la danza vas a tener que dejar de verte estético o estética. En otras palabras, vas a tener que dejarte de ver bonito o bonita. Porque cuando hablamos de guerra espiritual hablamos muchas veces de sudor. Hablamos muchas veces de golpes, de gestos, que estuviésemos batallando con algo. Y solo el que lo discierne en el espíritu es el que puede entender esta dimensión. Entonces, para yo poder hacer estos movimientos claros y específicos, yo necesito una revelación espiritual. Yo necesito que Dios me muestre qué es lo que está pasando en el mundo espiritual y cómo utilizar los instrumentos, cómo moverme por el espíritu para que se rompan las cadenas. Y te digo una cosa, la danza en guerra espiritual es una postura de oposición contra los ataques de mi enemigo. Nuestra lucha no es contra el líder, nuestra lucha no es contra lo que no nos gusta de la congregación. No, eso no es lucha, eso no es guerra. La verdadera guerra, mi hermano, la verdadera guerra, mi hermana, está en el mundo espiritual. Lo que pasa en el mundo terrenal es aquello que fue peleado o se dejó de pelear en el mundo espiritual. Lo que pasa en el mundo terrenal es aquello que se peleó o se dejó de pelear en el mundo espiritual. Así que es importante que como creyentes entendamos que la danza, en sus colores, en sus diseños, en sus instrumentos, sí se ven físicamente, pero tienen una simbología espiritual. Tienen un significado profundo que yo necesito, usted necesita como danzor entender y fluir. No es que el color anaranjado significa alabanza, el pandero significa, no sé, profecía, guerra espiritual. Más adelante hablaremos sobre los significados de los instrumentos. Ok, eso significa eso, ya te lo sabes en teoría, pero ahora se te tiene que revelar. Ahora se te tiene que revelar, porque la revelación te da una habilidad de poder ministrar el mundo espiritual. Por eso es que todo el mundo danza, pero no todo el mundo puede tocar el corazón de Dios. Y si no tocas el corazón de Dios, no puedes ministrarlo. Si no tocas el corazón de Dios, no puedes ministrarlo. Muchos danzan, pero pocos ministran. Otro nivel de la danza cristiana es la danza intérprete.
Son movimientos con fundamentos bíblicos generalmente utilizados en coreografías plasmadas con objetivos claros, por ejemplo el país, la sanidad, etc. Vamos a Hechos 17. Hechos 17, versículo 28, que dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Este nivel de danza son movimientos con fundamentos bíblicos. Miren, muchos movimientos que hacemos tienen una base bíblica. Yo conocí a un ministro de Dios en la danza, usado por Dios tremendamente, que Dios le hablaba por versículos de la palabra y él articulaba con su cuerpo lo que Dios le habló en ese versículo. O sea, él leía un salmo, por ejemplo, y él en su danza, él manifestaba en movimientos lo que ese versículo estaba diciendo. Y para mí fue una manifestación, una revelación, algo tremendo, porque me hizo entender la profundidad de lo que es danzar. La profundidad de lo que es articular la palabra de Dios. Y te voy a decir algo, Dios es creatividad. Dios es creatividad, y una de las multiformes formas de manifestarse en su gracia es que podamos fluir en los niveles de adoración nunca antes experimentados. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha revelado en este tiempo y las que ha ministrado al corazón de la gente. Y para mí eso es tremendo, porque fluir en movimientos que estén articulados en la palabra es algo sobrenatural, es algo sorprendente. Este tipo de danza intérprete o intercesora tiene que ver mucho con las coreografías. ¿En qué sentido? Son movimientos revelados por el Espíritu. Es como una maqueta, es como un panorama, es como algo, un mapa que Dios te muestra y tú vas formando, Dios te va ministrando un diseño para plasmarlo en esa danza y que puedas luego proyectarlo en movimiento y ministrar. Esa administración de la danza intérprete o intercesora tiene diferentes objetivos. Puede ser una danza con el fin de impactar el mundo espiritual en el país, en la sanidad, en los enfermos, en los que están cautivos. Hay diferentes maneras de proyectar el mensaje o ministrar el mensaje de lo que es la danza intercesora. Pasos para ejecutar una danza intercesora o intérprete a nivel bíblico. Tome su Biblia porque vamos a afilar esa espada. Primero, lo que yo necesito para ejecutar una danza intercesora es el entendimiento. 1. Con entendimiento. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Mira lo que dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Eso de que no, Dios me habló un pedacito. No, es que yo no sé lo que estoy haciendo, no sé lo que significa. Eso no puede existir. Todo lo que Dios habla, lo habla completo. Todo lo que Dios muestra, lo muestra con detalle. El traje se revela con sus colores, con su diseño, hasta con el tipo de tela que se va a utilizar. 2. Con inteligencia y revelación. Salmo 40, versículo 6 al 8. Salmo 40, versículo 6 al 8. Mira lo que dice acá. 46 al 8. Mira lo que dice. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En medio de mi corazón. Mira, cuando tú portas revelación, hay cosas que tú vas a hacer que la gente no va a entender. Hay cosas que tú vas a hacer que la gente no va a entender, pero fue Dios el que te habló y el que te las mostró. Y aunque para el ser humano no encaje, en el mundo espiritual tiene una razón de ser. Y hay algo aquí que me sorprende en este salmo, y es que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Número 3. En orden, planificación y reverencia. Primera carta a los Corintios 14:40. Primera carta a los Corintios 14:40. Mira lo que dice: pero hágase todo decentemente y con orden.
A veces me pregunto cuál es el desorden que a veces tenemos en los ensayos de danza. ¿Cuál es el desorden que tenemos en el servicio cuando están predicando, que están pendientes del celular, están pendientes de hablar con el compañero, pero no están enfocados tomando nota de la prédica? ¿Dónde están los hábitos? ¿Dónde está la importancia que le damos a la presencia de Dios? Queremos que honren la danza y respeten la danza, pero no respetamos a los ministros que también están cumpliendo una función en el altar. Ojo con eso. Porque para yo poder ejecutar una danza intercesora interpretada por la Biblia, necesito el entendimiento de lo que hago, la inteligencia y la revelación del por qué yo lo hago. Y necesito ser una persona ordenada, planificada y tener reverencia en las cosas del Señor. Y la reverencia tiene que ver también con el temor a Dios. Y temor no es miedo, temor es respeto. Respeto a las cosas del Señor. Yo prefiero que a mí me llamen religioso, pero que el cielo diga que yo honro la presencia de Dios, a que en la tierra me digan, ay sí, tú eres una persona con mentalidad abierta, pero el cielo me repruebe. Esto no se trata de que la gente diga, ay no, tú sí eres religioso y fastidioso porque estableces muchas normas dentro de la danza. No, es que se necesita el orden. Porque donde no hay orden hay desorden, y a los demonios les gusta el desorden, a los demonios les gusta la suciedad. 4. Con el fin de interceder, impactar el mundo espiritual. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Mira lo que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vea bien, no dice la manifestación de la gloria de Dios, dice la manifestación de los hijos. Aleluya. Cuando yo danzo, hago movimientos interpretados por la Biblia, mi intención por el Espíritu es interceder. Interceder significa ponerte en lugar de, colocarte a favor de otra persona, es interrumpir, es intervenir. Aleluya. Mi danza intérprete, tu danza intérprete es como una ofrenda que abre el cielo y del cielo viene respuesta favorable. Y también es con el fin de impactar el mundo espiritual, de golpearlo, de romper las maldiciones, quebrantar el yugo, quebrantar, pudrir a causa de la unción el yugo. Esa es la función de un danzor en el altar. Quizá te puedas ver bonito, bonita, danzando con el peinado, con el instrumento. Eso quizás sea una añadidura, una gracia. Pero usted está allí para guerrear, para confrontar las tinieblas con autoridad y con identidad, con un principio de guerra, con una postura de oposición. Si en la iglesia hay chisme, división, contienda, hay confusión, usted tiene la autoridad. Diga después de mí: yo tengo autoridad para a través de la danza establecer el orden y los principios de Dios, cueste lo que cueste. Ahora vamos a otro punto en este tema 2. Diferencias entre la danza secular y la danza cristiana. Vamos a hablar sobre la danza secular. Vamos a San Marcos capítulo 6, versículo 22. Y mira lo que dice. San Marcos capítulo 6, versículo 22. Dice así: entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ahora, la danza cristiana. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 6, y versículo 21. Dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Quiero que entienda algo. Hay gente que dice que la danza son cosas del diablo. Y yo te voy a decir algo: el diablo no puede crear. Si hoy en día existe música mundana, si hoy en día existe danza mundana, es porque el enemigo, que es un ángel caído, es un ser espiritual caído, fue un agente de autoridad, un querubín de allá de las alturas.
Él se trajo un diseño que él sabía que estaba en la eternidad. Y como el diablo, que el Señor lo reprenda, es un opositor y siempre va en contra de las cosas de Dios, él tuvo que haber visto la danza en algún lado. Y él la vio fue en la eternidad. Entonces enseñó a través del pecado a pervertir el arte santo de danzar. Lo pervirtió a través del pecado y la permisividad de la humanidad. Eso lo podemos ver en San Marcos 6:22, donde hubo una muchacha que con el fin de paralizar la voz profética se puso a danzar. Y te voy a decir algo, la danza que hizo Salomé fue una danza llamada la danza de los 7 velos. Y esa danza eran 7 puertas espirituales que ella estaba abriendo a nivel de brujería. Porque esta muchacha era idólatra y era sacerdotisa en conjunto de su madre de un templo de una diosa pagana. Y esta muchacha se registra históricamente que su danza en estos 7 velos, ella se iba desprendiendo de la ropa hasta quedar totalmente desnuda, porque ella con su desnudez estaba ofreciéndose en sacrificio a su diosa a la cual ella servía. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. Ve la danza de Salomé con esto que te explico a la danza mundana actual, en donde la finalidad es la misma, la desnudez, la vulgaridad, la exposición del cuerpo, movimientos sensuales y provocativos, sobre todo en la mujer. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién enseñó a bailar a Salomé? ¿Quién enseñó? Aleluya. El enemigo es el que pervirtió el arte de danzar, el arte de la música, porque él sabía que él sabe, mejor dicho, el enemigo, que a través de la alabanza, de la danza, suceden cosas extraordinarias, suceden cosas maravillosas. La danza cristiana la podemos ver evidenciada por un sacerdote, yo lo llamo así, un cabeza, un líder como lo fue David. David le dijo a Mical, mira, yo voy a danzar delante de Jehová. Él entendía que el arca representaba la presencia de Dios. Mire que David no dijo, voy a danzar delante del arca. No, voy a danzar delante de Jehová, aunque a Mical le duela. Porque aquel que sabe al Dios al que le sirve porta identidad. Y cuando usted porta identidad, usted no lo mueve nadie. A usted no lo mueve nadie porque usted sabe quién lo llamó. Usted sabe quién lo escogió, quién lo ungió. Y fue el Señor. Amén. Entonces la danza secular, el baile mundano, obviamente lo practican los mundanos. La danza cristiana es para gente cristiana, los redimidos, gente que entiende cómo es el corazón de Dios. Aleluya. Ahora, quiero ir cerrando con estos 2 puntos. Y el primer punto es la capacitación de un danzante. Porque mucha gente dice de que la capacitación de un danzor, de una danzarina de Dios, es solamente técnica. Los ponen a hacer ejercicio, los ponen a hacer calentamiento y eso está bien porque nuestro cuerpo es un instrumento. Pero la capacitación de un danzor es totalmente integral. Y la primera capacitación para un danzor es la capacitación espiritual. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 7 y mira lo que dice. Dice así. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Mira, la palabra ocuparse significa propósito o función con el fin de lograr algo. Designio significa un plan trazado, propósito o planificación. Mira, si tú tienes una habilidad técnica para danzar, eso es una añadidura. El enfoque central de un danzor cristiano es la vida espiritual. No es que yo voy a colocar lo técnico de primero y de último la vida espiritual. No. Primero va la vida espiritual. Y la vida espiritual no es una vida superficial. Es una vida donde yo hago devocional, donde yo estudio la Biblia, donde yo oro, donde yo ayuno, me congrego, estoy en los servicios de oración o de intercesión, estoy preparándome todos los días. Eso es a nivel espiritual. Porque un danzor sigue siendo cristiano. Y como cristianos tenemos luchas, tenemos tentaciones y pruebas. Y para fortalecer nuestra vida espiritual necesitamos nutrir el espíritu
con los ejercicios espirituales, que son oración, ayuno y lectura de la palabra. Lo primero que debe capacitarse un danzor es la vida espiritual. Mira, yo te voy a decir algo. Antes de montar un danzor, una danzarina en el altar, porque danza bonito, porque vienen los ensayos, primero ve los frutos como líder. Tú como líder ve primero los frutos, pesa los frutos. Porque hay gente que danza muy bien, que viene a los ensayos, pero no tienen una vida de intimidad. Y es por eso que vemos tanto show, tanta mentira y tanta falacia, tanta superficialidad, tanto entretenimiento en la danza cristiana. Por montar a un montón de gente que no tienen una vida espiritual apropiada. 2. La capacitación teórica. Vamos a San Juan 5:39. San Juan 5:39. Mira lo que dice. San Juan 5:39 dice así. Dice, escudriñad, termina en D. Y recuerde que toda palabra que termine en D o tenga una D intercalada es una ordenanza. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y en ellas son las que dan, testimonio de mí. Mira, hermano, el danzor tiene que tener un cuaderno de devocionales. Usted como líder de danza, usted tiene que impartirle semanalmente devocionales a su equipo. Levantarlos en la madrugada a orar. Que ellos saquen estudios bíblicos, pónganlos a impartir temas respecto a la danza, que escudriñen temas de la Biblia. La formación de un danzor tiene que ver también con lo que es la teoría y no una letra muerta. Escudriñar significa investigar, indagar, preguntar, escarbar. No es simplemente, el color amarillo en la danza significa la gloria de Dios y hasta ahí se quedó. Pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? ¿Cómo se evidencia la gloria de Dios? Eso es profundizar. Hay gente que sí, el color significa esto, el traje significa esto, pero no se les revela porque no escudriñan. Estudie, mi hermano, meta a los danzores en oración, en ayuno, en vigilia, en devocional, métalo. Tiene que volver la intimidad al altar, tiene que volver la integridad al altar, tiene que volver la comunión con Dios al altar. Es más, a veces es mejor meterse más tiempo con Dios para luego poder ministrar, que estar ministrando y ministrando y ministrando muchas veces vacío. Muchas veces vacíos. A veces los danzores están vacíos porque se acostumbraron a solamente danzar los domingos, pero no hay una vida íntegra, no hay una vida profunda en el Señor. Y si no hay una vida profunda, de nada vale que estés allí como un payaso y una payasa danzando los domingos sin vida espiritual. ¿A quién estás engañando? A ti mismo, porque a Dios no. Capacitación técnica. Mire que puse la capacitación técnica como un punto importante, pero de último. Vamos a primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios, a los Corintios, amén. La carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Mire lo que dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad, otra vez la D. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Escuche, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Dónde? En vuestro cuerpo. Eso es para la gente que dice que la danza son cosas de la carne. Nuestro cuerpo, quiero que escuche, nuestro cuerpo es un elemento, un recurso para nosotros también glorificar a Dios. Y en este caso lo glorificamos como parte de la alabanza, de la ofrenda, del culto con nuestra danza. Glorificar significa exaltar, dar honor y alabar. Cierro con esto, con algunas definiciones. Algunas ya te las sabes, pero te voy a hacer hincapié. Algunas definiciones. 1. Toda palabra con D al final o intercalada es una expresión de orden que solo una autoridad podía dar. Ejemplo, glorificad, adorarle, etc. 2. La alabanza tiene mucho que ver con las emociones. Al recibir una bendición especial, los hechos poderosos de Dios. Pero la adoración representa quién es Dios en nosotros. No depende de lo emocional, por algo que hayamos recibido, sino de una conexión auténtica con el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Esta conexión nos permite conocer la profundidad de la esencia
de Dios. Y por último, danza en el espíritu, danza profética, danza cristiana es lo mismo, señores. Hay gente que dice, no, la danza en el espíritu, la danza profética, la danza cristiana. Quizás usted en la Biblia no va a encontrar la palabra danza profética, danza en el espíritu o danza cristiana, pero sí encuentra la palabra danza, porque es que danzar en el espíritu, danzar proféticamente, danza cristiana, es lo mismo, porque son manifestaciones que se evidencian en la vida de un creyente, de un practicante de la palabra. ¿Cuál es la confusión y el debate que a veces se forjan en las redes sociales respecto a este tema? Danza en el espíritu, tenemos que vivir en el espíritu. No es solo danzar en el espíritu, es vivir en el espíritu. Danza profética, lo profético se debe evidenciar y manifestar en todo momento. Y la fuente central de lo profético es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, la palabra también. Danza cristiana, porque somos cristianos y danzamos a un Cristo vivo. Amén. ¿Por qué la danza debe ser hecha en el espíritu? Vamos a Romanos 8:14. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Aleluya. Mira lo que dice Romanos 8:14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí no dice solo danzar en el Espíritu, dice que vivamos, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué la danza es cristiana? Porque Cristo y su palabra es nuestro fundamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso es que yo no entiendo cómo los danzores de este tiempo se enfocan en lo técnico a nivel de ballet contemporáneo, a nivel del hip hop, de otras técnicas y otras prácticas, cuando la Biblia dice que no podemos poner otro fundamento. Y quizá esta palabra es más en base al evangelio, a la doctrina, pero es que la danza forma parte de la doctrina. Porque doctrina es enseñanza y nosotros enseñamos palabra de Dios. Y hay técnicas y prácticas y aún instrumentos dentro de la danza cristiana que no son bíblicos o que no tienen un principio espiritual correcto, y porque usted lo pone en el altar. Ah, no, porque es que yo le vi al grupo tal, o porque yo lo hice porque es que yo vi por allá. No, usted no vio, usted tiene que orar y dejarse guiar por el Espíritu. Vio como Romanos 8:14 lo dice: los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Son hijos de Dios. ¿Por qué la danza es cristiana? Porque Cristo y su palabra es nuestro fundamento. Nuestra Biblia es nuestro manual de formación como danzores. ¿Y por qué la danza es profética? Vamos a Éxodo 15:20. Vamos a Éxodo 15:20. Vamos a ver qué dice. Dice Éxodo 15:20: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danza. Mire que María la profetisa estaba aquí profetizando, y a través de su danza otras mujeres salieron en pos de ellas danzando también, porque la danza profética activa lo que estaba muerto, activa lo que estaba desactivado. La danza profética resucita lo que estaba muerto. La danza profética activa lo que está desactivado. Todo hecho con entendimiento. Entonces vemos aquí el papel, o mejor dicho, la intervención del pandero. El pandero es un instrumento de guerra, es un instrumento profético. Amén. Entonces no era cualquier danza. Lo profético tiene que ver con atmósfera. Lo profético tiene que ver con lo sobrenatural. Lo profético tiene que ver con la palabra, con elementos. Y en este caso uno de sus elementos es el pandero. Y hay gente que dice, no, que el pandero no lo pueden usar los varones. Mire, los panderos eran usados por profetas. Y lo profético, aún en la antigüedad, mayormente se evidenciaba por varones. Amén. Entonces no caiga en esa confusión. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Mis amados, y hasta aquí esta clase número 2.
en nuestro nivel de formación, fundamentos de la danza cristiana. Dios les bendiga y les invito a seguirnos en todas las plataformas como @4dancing school. A este servidor también lo pueden seguir como @JorgeAriasTV oficial. Todo nuestro material, todas nuestras guías están en Facebook, están en TikTok, están en Instagram. Les invitamos a seguirnos, amén, para que puedan tener todo nuestro material y poder seguir compartiendo de las bendiciones del Eterno. Nos vemos en la próxima clase número 3. Dios les guarde, Dios les bendiga y hasta la próxima.